Entonces aquí nuevamente estamos en un directo. A ver si muevo un poquito la cámara así para que puedan ver. Y estamos, hace poquito estábamos en otro directo hablando de otra mochila. Y aquí estamos con el tema de esta que estoy tejiendo también al tiempo. Estoy tratando de tejer las dos al tiempo. Entonces les quiero enseñar la puntada de esta, que es una puntada liviana. A esto le decimos puntada para tejido liviano. ¿Por qué? Porque se trabaja en punto alto todo el tiempo y es más ligero. Entonces vamos a terminar esta vuelta con un punto alto. Cerramos, miren, pero no lo voy a terminar con, miren, quedan dos pestañitas ahí en el crochet. Y vamos a terminar con el nuevo color. Vamos a añadir o vamos a tejer una vuelta con otro color. Puede ser este. Cerré el punto, miren. Entonces, un saludito para Amada que se acaba de unir al directo. Dejen su like, compartan, comenten. Entonces, vamos a dar puntos altos alrededor. Miren, puntos altos. Y hay que hacer aumentos en ciertas ocasiones para ir formando que la base se mantenga planita. Entonces estoy tejiendo todo el tiempo con punto alto. Voy a dar un aumento ahí. Y muy importante que los aumentos los hagan regularmente alrededor para que el fondo se mantenga planito. Miren la textura, se siente ligero, no es tan rígida como la otra técnica. Entonces se teje todo el tiempo en punto alto. Para este estilo de bolso. Aquí de pronto el hilo se me ve un poquito. Bueno, miren cómo queda la base, muy ligera. No sé si ustedes han visto esas carteras doble asa, pero esta puntada es precisamente para esa cartera que es liviana, ligera y que nos permite tener más comodidad al momento de usarla, ¿sí? Porque como es un tejido que no queda tan rígido, tiende a ser más breve el uso. Ahí voy a hacer otro aumento. Y cada cierta distancia voy haciendo los aumenticos para
Entonces, miren, van haciendo aumentos regularmente alrededor, no me estoy complicando con patrones, ni estoy siguiendo un estricto orden de aumentos porque a medida que yo voy trabajando la vuelta, más o menos me voy dando cuenta si pongo o no pongo aumento más seguido. Aunque yo sé que que es 4 o 5 puntos hago aumento, creo que estoy exagerando, cada 6 o 7 puntos más o menos hago un aumento. Bueno, acá dice hace 5, acá lo voy a hacer cada 5 o 6, no sé, voy mirando a ver. Pero la idea es que ustedes empiecen a practicar esta puntada. Si bien es muy fácil, pero lograrlo en círculo sí tiene un poquito más de dificultad. Más que todo por el tema de los aumentos, que hay que hacerlos para que el plato se mantenga planito en lo posible, aunque trata como de formarse en ondas, pero bueno, la puntada hay que practicarla mucho para para hacer la primera que estoy haciendo, pues no me está saliendo tan mal después de todo, pero bueno, es la primera que hago realmente en este estilo y quiero formar la cartera, entonces ella queda muy liviana. Si la quieren trabajar en una sola hebra, pues lo pueden hacer, la pueden trabajar en una sola hebra, pero yo la estoy trabajando en dos, en esta ocasión la estoy trabajando en dos. Le sigo. Yandy Arevalo, buenos días. Manamabel Arias Loaiza, buenos días. María Hurtado, Amada también. Amado, ok, ok. Te entiendo. ¿Usted es la que vive en Medellín o no? ¿O me equivoco? Usted es la que vive en Medellín. Y en cada cierta distancia pongo aumento. Gracias, Yandy Arevalo, pero es la primerita que estoy haciendo. Realmente lo digo por experiencia, o sea, lo digo con sinceridad, es la primerita que hago en este estilo, porque es una puntada totalmente diferente a la otra, a la otra que hemos mostrado en el canal. Es una puntada totalmente diferente, se teje en punto alto todo el tiempo, 1 y 2. ¿Y cómo se forma el punto alto? Listo, lo voy a explicar en lazo. Cargo el crochet, me voy al punto de base y envolviendo las almas, miren, cierro en 1 y cierro en 2. Y miren el punto como queda, muy alto. Ahí está. Y así vamos formando la base.
Muchas gracias a Albafani Granada por su aporte al grupo. Albafani Granada. De pronto sí esperaba que se conectaran muchas más personas porque como ahorita estábamos en un directo y habían más personas. Yo de todas formas les informé que iba a ser otro directo, seguidito del anterior. Y bueno, esperé que se conectaran, pero bueno, no se conectaron. Entonces aquí seguimos. Entonces miren cómo voy logrando el efecto y miren que es una puntada totalmente diferente. Vamos a hacer un comparativo con otra puntada, miren, con la del Stitch. Acá lo tengo, miren, la puntada tan diferente. Entonces este tejido es liviano para carteras y este es más que todo para mochilas. Cuando es más rígido, entonces hacemos punto bajo, pero cuando queremos una textura así ligera, hacemos punto alto. En todos los... Lleven el platico, por favor. Sancocho con arroz seco de chucho y lleven el plato. Ah, qué bien. ¿Y cuál es la diferencia? Lo estoy tejiendo con número 1. Es muy diferente, no estoy utilizando la número 3, sino la número 1, porque quiero que el tejido quede así ligero. Bueno, seguimos avanzando, voy a seguir. Y para mí voy a hacerlo, no la voy a hacer tan grande, voy a hacer esta va a ser mi última vuelta, porque quiero empezar a subirla. Y que ustedes vean la puntada tan diferente, cómo queda el tejido con esta puntada. Entonces yo la voy a subir, hoy mismo empiezo a subir este bolso diferente. Me queda aproximadamente de 19 centímetros porque hasta aquí llevaba 17, entonces con esta vuelta que hago me queda de 19. Hola Arturo, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Arturo Carreño. Y a todas las que se conectan también. Ok, aquí está tomando un punto y estoy trabajando en punto alto. Miren, y miren lo rendidor de esta, miren, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas, logramos 19 centímetros. Con 9 vueltas logramos 10, o sea que se trabaja muy rápido.
Realmente me está gustando el resultado, se siente bastante chévere. O bueno, podríamos decirlo, no sé si de pronto esté errado al decir lo que voy a decir, pero bueno, voy a decirlo. Estas bolsas se utilizan también para mercado, ¿sí? Porque como son tan livianas y ligeras, no son tan toscas ni tan rígidas, aunque una bolsa de mercado creería uno que es más, debe ser más resistente, pero esta al llevar hilos alma y ser la puntada, el punto más alto, puede ser para, más que todo como para la verdura, también la podrían implementar para eso, para la verdura. Y el diseño que voy a poner es improvisado, realmente voy a hacer un diseño como para que ustedes vean la puntada. Entonces aquí sigo. Quiero hacer como unas líneas así en horizontal, en vertical, unas líneas en vertical para darle un efecto, o sea, un diseño diferente y improvisado, porque realmente no me voy a guiar de patrón para el diseño del cuerpo, ya he decidido hacerlo así. Sí. Entonces mi color de base yo creo que vendría siendo el color terracota, porque como hay más terracota, entonces vamos a poner un marcador de puntos más adelante. Aquí me toca hacer un aumento porque avancé mucho y no puse aumento para que el plato me siga planito en lo posible. Enlazo y me voy al mismo punto donde tejí el punto alto. 1 y 2. Todo está hecho, absolutamente todo en punto alto, miren. Totalmente diferente a una cartera que ustedes hayan visto. Les recomiendo que compartan mis videos, mis publicaciones. Entonces aquí voy tejiendo todo en punto alto con el gancho número 1, crochet número 1 de la marca Macusa, ¿sí? Macusa número 1. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué yo hago mucho así para que la base aplane. O sea, realmente me ayuda, pero miren, ella se mantiene planita, pero porque también pongo aumentos. Si yo no pongo aumentos, esto se encoca inmediatamente. Tengo que poner otro aumentico por acá, lo voy a poner. Y voy a sacar hilo porque me estoy quedando corto de hilo. Me estoy quedando muy corto de hilo. Entonces, para iniciar, ustedes pueden iniciar con una base sencilla como esta, o la pueden hacer unicolor. Si no la quieren hacer así con figura, pero la idea es hacerlo con colores, con diseño. Aunque si quieren iniciarse con unicolor, la pueden tejer perfectamente en unicolor. Enlazo, miren, para hacer el punto alto, miren, siempre hay que cargar el crochet y formamos, miren, nos vamos al punto de base y tejemos 1 y 2. Hay otras puntadas como el punto alto doble, se los voy a mostrar. El punto alto doble se hace enlazando 2 veces el crochet, ¿cierto? Entonces nos vamos al punto de base y tejemos 1, 2 y 3. Miren la diferencia entre el punto alto sencillo y el palote alto doble. Buenos días, Nubia, ¿cómo está? Lo pueden hacer en punto alto doble o así como lo estoy haciendo yo en punto alto sencillo. El palote sencillo o el pilar, no sé cómo le conozcan ustedes a este punto.
Bueno, entonces aquí estamos, seguimos en el directo. Muy importante que le pongan atención. Ya vamos a empezar a subir después de esta vuelta. Vamos a empezar a hacer la subida de esta bolsa. Ah. El desayuno a la mesa, qué bacano. Miren, les voy a mostrar el desayuno de la abuela. Ay, tan bella. Miren. Aquí me puso el desayuno mi abuela. Se ve así porque pues realmente estamos cocinando. Ella está cocinando con leña, con un fogón improvisado que ella misma hizo. Miren, entonces está caliente. Voy a dejarlo por aquí. Pero ustedes saben que tengo que seguir, ahorita me lo como. Voy a seguir trabajando en el directo porque quiero que ustedes vean la subida. La subida de esta bolsa. Entonces aquí hago otro aumento. Importante que esto se mantenga súper plano. Miren que me está quedando planito. Bueno, ahí me disculpan por la música de fondo, no soy yo. No sé dónde será. Ah, son los vecinos. Bueno, no tengo el derecho de autor de la música de fondo. Entonces sigo. Entonces, finalizando esta vuelta, pongo un marcador. Este es el marcador que vamos a poner. Este, miren, es el que vamos a poner ahí para saber dónde termina una vuelta. Como voy a tejer. Entonces, cada cierta distancia vamos a poner los aumentos. Entonces, voy a terminar esta vuelta y vamos a empezar a subir. Ya lo he decidido porque esto es simplemente una demostración o una clase donde ustedes, obviamente, ustedes van a hacer la base mucho más grande. La van a hacer de 25 o 26 centímetros, pero como es un ejemplo, yo la voy a hacer de 19 o 20 centímetros. Esto ya no es, miren, ya prácticamente la estoy terminando. Me quedó más o menos de 19 o 20 centímetros. Yo lo digo porque mi medida, esto, mide 20 centímetros. Entonces miren, más o menos queda de 19 o 20 centímetros. Voy entonces a seguir avanzando y vamos a empezar a subirla. Ya para la subida es mucho más breve porque es simplemente tejer punto por punto sin aumentar, ¿sí? Ya es mucho más breve. Sin embargo, también tiene su complicación, pues porque obviamente hay que trabajar vuelta por vuelta y vamos a ver cómo me queda el diseño acá en esta. Vamos a ponerle un diseño improvisado. Realmente no me voy a guiar de un patrón ni nada. Voy a hacerlo de la mente. El cuerpo del diseño, porque es un diseño sencillísimo. Creo que voy a hacer líneas.
Vamos a ver qué puedo hacer. Líneas. Ah, sí, las líneas las puedo hacer de 2 puntos. Y obviamente estas bolsas también las podemos trabajar en relieve. Podemos trabajar relieves en la bolsa. Por ejemplo, voy a hacer un relieve. Entonces, miren, tomo el punto de esta manera, miren. Y formo el relieve, ¿cierto? Miren. Se fijan, miren, ahí puedo trabajar relieves también en esta clase de bolsas. Pero bueno, como es un tejido liviano con diseño, no voy a hacer relieve porque va a llevar color. Buen día, Jacqueline Peralta, gracias por su comentario. Seguimos acá en el directo porque quiero que vean ustedes el levantamiento de esta bolsa con punto alto o un tejido súper liviano para tote bag. Tejido súper liviano para tote bag cartera. Entonces ya el mismo nombre lo dice, es un tejido bastante ligero que no pesa, que no es muy fácil de transportar. Es un tejido que se avanza muy rápido por ser en punto alto. Miren que con 9 o 10 vuelticas, miren que logré los 19 centímetros. O sea que se avanza súper rápido. Pero digámoslo así, esto debe ser más grande la base, entonces unas con otras. O sea, compensa, ¿cierto? La puntada compensa con el tamaño de la mochila o de la base más bien. Como es una base que debe ser bastante amplia, de 25 o 26 centímetros, entonces la puntada ayuda mucho para lograrlo más rápidamente. Para lograrlo. Entonces aquí vamos finalizando. Vamos formando mis puntos altos o mis pilares alrededor del fondo. ¿Cierto? Voy aplanando. Muchas gracias por los 15 likes, por el apoyo que he recibido tan grande de ustedes. Y por favor, suscríbete. Si aún no estás suscrito, suscríbete, comparta, comente, todo. Haga una redacción. Y bueno, seguimos acá haciendo otro aumento. Seguimos. Un aumento por acá. Miren, todo punto alto desde el primer puntico, desde la primera vuelta. Está haciendo fila para qué está comprando o qué diligencia fue a hacer a la calle. Mire, ya paré. Entonces aquí sigo. Vamos a dar otro aumentico por acá. Traten de no jalar tampoco mucho esto para que el plato se mantenga planito. Y ya esta es la última vuelta del fondo. No la voy a hacer más ancha. La foto del bolso que estás tejiendo, ¿de esta o de la otra? De esta todavía no, porque como es un diseño improvisado, no me estoy guiando de ningún otro, simplemente la estoy explicando es la puntada. Y bueno, esto va a quedar súper ligero, no va a quedar tan rígido ni tan pesado. Hizo hasta el almuerzo ya. Eso fue rápido. Y como mandamos a traer leña,
Una señora lo trajo. Entonces aquí seguimos. Hacemos aumento. Entiendo, Amada, por razón no ha vuelto a escribir porque como está ocupada. Ya más, entonces. Entonces seguimos y hacemos los aumentos cada cierta parte. Vamos a hacer un aumento, 2 puntadas en un mismo espacio. Y ya vamos terminando la vuelta. Es una arepa, es arepa con huevo, perico, arepa con huevo perico. Toca así porque como el gas lo cortaron, bueno, por cosas naturales, por fuerza mayor, pero le estaban echando la culpa al presidente, no creo que sea culpa al presidente, creo pues yo no sé. Fue algo natural que está pasando, pero ya decir que fue por culpa del presidente, como que bueno, ya es una... Listo, ahora sí terminamos la vuelta, miren. Y vamos a empezar a subir. Yo voy a usar un marcador de puntos improvisado. Hago el cambio de color acá, miren. Cierro y cierro con el terracota. Y voy a dar una vuelta totalmente con este color. Y voy a marcar el último punto, o el punto más bien del comienzo. Voy a usar este marcador. No sé si a ustedes les guste esta figurita, miren. Y voy a usar el marcador. ¿Qué vamos a marcar? Vamos a marcar acá afuera el punto. Me parece que hay uno de dos. O sea, significa que llegando ahí, de hecho yo lo puedo marcar arriba, pero prefiero marcarlo aquí abajito. Ahí. Saco las 2 hebras y marco. Entonces ahí ya queda marcadito el punto. Miren. Yo voy a dejar el marcador ahí y sé que llegando ahí finalizamos una vuelta. Vuelta de levantamiento, ya no vamos a hacer aumentos, tejan punto por punto y no hacemos más aumentos, necesitamos que el tejido empiece a echar para arriba, ¿cierto? Y si es posible, pues van jalando las almas de a poquito para que esto se empiece a encocar más fácil. Aunque como el tejido es muy ligero, entonces es mucho más breve de formar el levantamiento. Entonces miren, ya estamos subiendo, pero este tejido sí es un poquito ligero, ¿cierto? Entonces no es como tan rígido. Entonces tiende como que a... Se fijan, miren, punto por punto vamos subiendo, vamos haciendo los puntos sin aumentar. De hecho yo podría tejer, voy a hacer la unicolor, la vuelta, la primer vueltica, ¿sí?
unicolor. No le voy a poner el diseño todavía. Lo pongo en la vuelta número 2. Y esta puntada es muy, ustedes los pueden poner diseño, pueden poner figuras, pueden poner cuadros, pueden poner incluso líneas si no quieren hacer diseños como tan elaborados o líneas. Entonces miren, punto por punto. Tejido liviano. Ya saben pues que es un tejido liviano. Miren qué bonito va quedando, ¿sí ven? Un tejido totalmente diferente al común, porque ustedes saben que el otro tejido es en punto bajo. Entonces este varía un poco en el tema de la forma de tejerlo. Si ven, miren, él se va encocando, miren, él ya va formando su encocamiento. Traten de que los puntos queden bien bonitos. Vamos jalando las almas si lo consideran para que se encoque más rápido el tejido, miren, él se va encocando. De a poquito, no vayan a exagerar jalando el alma de su mochila. Miren, él ya se va de su bolso. Miren cómo va quedando hermoso, miren, muy bonito. Y el marcador de puntos nos permite saber dónde termina la vuelta. Mírenlo. Sé que llegando ahí, vamos a terminar. Vamos a ver cómo está de temperatura el celular, porque me preocupa que llega a 600, no sé cuánto fue que me indicó, 600... eso sí, ok, eso ya lo tengo abierto, lo voy a cerrar porque ya eso fue el video pasado. Quiero ver el directo cómo se está viendo, porque no me han informado la calidad. Ay, yo nunca he dicho que no sea una mochila guayú, o sea, es una cartera, una tote bag guayú. Tote bag guayú. Gracias, Norca Calderas. Es una técnica guayú, solamente que la puntada es alto, punto alto. Y se pueden hacer figuras también, se pueden hacer diseños, porque miren que estoy arrastrando hilos alma. Entonces aquí voy formando. Yo nunca en ningún momento he dicho que no es una técnica guayú, al contrario, es una técnica guayú, solamente que el punto varía. Es totalmente diferente a la otra técnica del punto bajo. En vez de hacerlo con punto alto, lo hacemos todo, perdón, en punto bajo, lo hacemos todo en punto alto.
Es una cartera tote bag, sí, efectivamente, pero no es una mochila como tal, sino una cartera. Doble asa. Quiero hacer la doble asa, pero con otro punto, otra puntada diferente. Diferente a la que siempre estamos acostumbrados a tejer. Es más, las invito a que se dirijan al Instagram y busquen tejido súper liviano para tote bag y se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando cuando digo tejido súper liviano, ¿sí? Van a encontrar muchas imágenes de esa clase de mochilas guayú, diferentes por cierto en cuanto a la puntada. ¿Sí ven cómo se va encocando? Miren, ella se va encocando. Hay muchas puntadas, ellos realmente se caracterizan por ser muy creativos. Y he visto que estas mochilas las tejen también con este punto, pero no había tenido la oportunidad de enseñarlo antes. Pero ahora bueno, ahora estamos ahí enseñándolo y mostrándolo para que ustedes puedan conocer más. Qué hermoso va quedando, realmente me gustó cómo se va viendo y la combinación de colores. Muy hermoso. Espectacular, mejor dicho. Voy a poner aquí para que ustedes puedan ver y voy a jalar un poquito las almas para ir encocando más la base, que se vaya subiendo. Tú pones en Instagram, tote bag. Lo voy a escribir para que lo puedan buscar. Tote bag. Guayú. Tejido súper liviano. Tejido liviano, mejor dicho. Ahí miren, ustedes en Instagram buscan las fotos. Instagram. O ponen en Pinterest. Busquen en Pinterest a ver si les aparece. También. Instagram o Pinterest. Ustedes buscan tote bag tejido liviano. Tote bag guayú. Porque es una técnica guayú. Si no la quieren hacer con figurita, la tejen simplemente en unicolor. Ya no estamos haciendo más aumentos. Se han dado cuenta que el tejido está echando para arriba porque dejamos de hacer aumentos. Entonces tejemos punto por punto en punto alto, vareta, palote. Voy a escribirlo también para que lo tengan muy en cuenta. Punta. Esta clase de bolsos lo voy a escribir y en mayúscula. No se sientan ofendidos, pero es para que lo puedan entender. Esta clase de bolsos se tejen en punto alto, vareta, palote o pilar, es lo mismo, ¿sí? Claro está que si no quieren tejer esta puntada la usan o la normal, el punto bajo, también lo pueden hacer, pero bueno, esto es con la idea de hacer un proyecto especial para las mujeres, porque esto es un proyecto especial para damas, que es pensado para ellas precisamente porque ellas son las que cargan más que todo, ellas son las que usan más que todo las carteritas de doble asa. Entonces, bueno,
Aquí tengo el marcador de puntos, miren dónde lo tengo, para saber dónde termina la vuelta. Ustedes ya saben pues, aquí enlazo y formo mi punto alto. Y ya no hacemos más aumentos. Eso es más que claro que ya necesitamos que el tejido se encoque. Dejen de hacer aumentos cuando ya necesiten o tengan el diámetro deseado para empezar a subir. Entonces yo aquí sigo subiendo mi hermoso bolso con la técnica del tejido liviano para tote bag. Y voy a proceder también a, bueno, vamos a darle otro poquito a esto porque quiero ver qué diseño ponerle, por supuesto, al cuerpo. Porque lo voy a hacer improvisado, no me voy a guiar de patrón, no. Vamos a ver qué diseño le puedo poner a este primer bolso en este estilo. No me di cuenta y ustedes estaban viendo esa comida hace mucho rato. Me disculpo con ustedes, la voy a mover. Pero era muy evidente. Yo creo que ahí no se ve ya, ¿cierto? Bueno, de todas formas sí se ve, lo siento, pero es el desayuno. No he podido desayunar porque como estoy en una clase muy importante, diferente, entonces me interesa que ustedes lo vean con detenimiento. Bueno, niños, entonces vamos a terminar esta vuelta y entonces yo creería que, a ver, realmente, les digo con sinceridad, tengo un hambre impresionante, no he desayunado. ¿Qué horas son? Son las 10:19, es que está tarde y el desayuno desde hace rato ahí servido. Entonces los voy a dejar porque déjenme, yo termino esta vuelta y les doy las indicaciones de qué vamos a seguir haciendo
por favor, y ahí disculpen, me disculpo con ustedes, pero realmente no aguanto más. Pero sí quiero terminar esta vuelta rapidito para indicarles que vamos a seguir haciendo. Uf. Y lo malo es comer a deshoras. Es muy malo comer uno tan tarde. Porque uno ya prácticamente deberíamos pues estar acostumbrados a cierta hora. Entonces deben meter, yo termino aquí y bueno. No alcancé a dar muchas vueltas, pero les expliqué cómo se hacía el punto alto. O lo han visto. Si ya lo saben hacer, ya saben que estas carteras las tejemos así también. ¡Jerónimo! Esta punta hay que tener mucho cuidado, eso sí, sin exagerar, porque tiende a arrugarse mucho. Porque como es un tejido, una puntada en punto alto, miren, en ciertas ocasiones al jalar muy duro, arrugo el tejido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Terminemos la vuelta. Ahora sí. El cuerpo de uno es tan perfecto que le indica, le da unos señales de cuando uno debe sí o sí alimentarse. Entonces estamos viéndonos en un próximo video tutorial o una clase en directo como estas para que empiecen a practicar ustedes su tejido liviano. ¿Sí? Muy importante que empiecen a practicarlo. A ustedes por estar viéndolo y por, bueno, por ser yo tan quejambroso. Pero es que de verdad, uy, el estómago me hace así. Uf, qué hambre, qué hambre. Bueno, pues déjenme, yo termino esta vuelta. Son muchos puntos por lo que veo. O yo soy muy lento, no sé. Una de dos, o soy muy lento o son muchos puntos. Bueno, ahora sí prácticamente estoy finalizando. Qué chévere, miren. Jalo un poquito nomás para que esto se siga encocando. Miren cómo va quedando. Y se siente liviano. Es un tejido liviano. Ya saben pues que se teje en punto alto.
Ok, ahí jalo un poquito como para que se siga encocando el tejido. Necesito que esto se encoque y ya estamos subiendo. Entonces la primera vueltica de aumento, la primera vueltica como tal se teje sin aumentos. De resto para arriba es todo igual, recto, sin aumentos. He visto que hacen unos aumentos como al final o más o menos en las esquinas. A mí no me gusta hacer eso porque siento que queda muy fea la mochila, o dependiendo, ¿no? Si hacen muchos aumentos así en esa sección, el bolso les va a quedar así, se les va a abrir así. Se les va a abrir así, entonces... Pero cada uno elige su técnica o lo que le gusta. Si le quieren hacer con aumentos, lo pueden hacer, pero ya más arriba. Al comienzo no hacemos más aumentos, simplemente tejemos recto hacia arriba y llega una parte donde ustedes pueden hacer los aumentos. A mí no me gusta hacer eso, por lo que les acabo de explicar. Siento que esas mochilas se abren así. En vez de ir así, o por lo menos así, se abren así. Exageradamente no me gusta. Las he visto y realmente no me gusta como cuando se abren así. Entonces, ya saben, y se teje en este punto. Lo pueden hacer en el punto normal, el de toda la vida, pero esta vez lo estamos enseñando con este punto para variar, para hacer algo diferente. Un tejido totalmente diferente. Entonces aquí estamos avanzando de a poquito en nuestro tejido. Y ya prácticamente ahora sí estoy terminando la vuelta. La primera vueltica de levantamiento. Son unos tonos como pastel, no sé si son tonos pastel o cálidos. No, los cálidos vendrían siendo como los tonos tirando al rojo, tirando al amarillo, tirando al naranja, pero estos más bien son como unos tonos pasteles, ¿cierto? Unos tonos más, pero el único color así que es como más oscurito, que es, obviamente ahí lo estamos viendo, sobra decirlo, ese es el color que se diferencia. Es un color, lo elegí así pues para que pudiera resaltar un poquito. Si yo hubiese elegido tonos muy parecidos, hubiese quedado la mochila muy plana, muy plana en cuanto al color, ¿sí? Salga recreo y vuelva. No, es que realmente tengo hambre, es que niñas, no he desayunado. Miren la hora, son las 10 de la mañana y no he desayunado. Entonces voy a desayunar y bueno, creería yo... Ah, entonces podemos hacer así. Desayuno y vuelvo, listo. Porque quiero seguir avanzando. Pero por favor, necesito que vean todos los directos que he hecho. Porque si no, no tendría sentido seguir dando las clases si no ven los videos. Para que sepan cómo fue que empecé, cómo fue que fui avanzando. Recuerden, esta es la primera vueltica de levantamiento, por lo tanto no hacemos más aumento. Voy a correr un poquito, jalar un poquito esto acá para que se encoque, miren. Aunque no exageren porque esto tiende a, miren, se forman unas ondas cuando jalamos demasiado. Y no jalar mucho. Aquí estoy haciendo punto alto, entendido. Gloria Rueda Orozco, me da la idea. Entonces, bueno, nos estamos viendo en un próximo video tutorial o en una clase en directo. Muchas gracias por el apoyo. Voy a terminar acá. Ya llevo rato diciendo que voy a terminar y no termino. Acá. Solamente punto por punto sin aumentar, recuerden. Bueno, ahora sí las dejo porque no he podido desayunar. Ahora sí las dejo porque ya me llevé bastante tiempo explicándoles. Y entonces ahorita vengo, desayuno y vuelvo, ¿sí? Entonces muchas gracias por el apoyo y bueno, Dios las bendiga a todas. Chao, gracias.